Hoy veremos que de generación en generación el buen ejemplo del padre es la gloria del hijo, y más, en los mundiales. La historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Pablo y Diego Forlán. Los Forlán suman entre los dos 5 mundiales disputados con la camiseta de Uruguay. Pablo, el padre, jugó 2 mundiales con la celeste uruguaya, el de 1966 en Inglaterra y el de 1974 en tierras alemanas. En el primero cayó en cuartos y en el segundo en primera ronda. Por el lado de Diego, el hijo, no necesita presentación. El exdelantero del Manchester United, Villarreal o el Atlético de Madrid, entre otros, jugó 3 mundiales defendiendo la bandera de su país. 2002 en Corea-Japón, 2010 en Sudáfrica donde fue uno de los mejores y quedó cuarto con Uruguay, y 2014 en Brasil cuando se fue en octavos de final. Cesare y Paolo Maldini. La saga Maldini como los Forlán suman también 5 mundiales. Cesare, el padre, jugó en Chile en 1962. Paolo, el hijo y uno de los mejores defensas de la historia del fútbol, jugó 4 mundiales, 1990, 1994, 98 y 2002. Casualmente, ninguno de ellos consiguió ganar nunca una Copa del Mundo. Paolo se quedó a las puertas en 1994 e Italia ganó en 2006, justo la primera en la que no estaba desde 1990. Roy Anderson, Patrick y Daniel Anderson. Roy Anderson jugó el Mundial de Argentina en 1978 con la selección de Suecia y se marchó en primera ronda, pero fue un ser humano que tuvo el peculiar logro de haber puesto a 2 descendientes en diferentes mundiales. Hablamos de Patrick y Daniel Anderson. El primero, Patrick, disputó los mundiales de 1994 en donde Suecia fue tercera y 2002 en el que cayeron en cuartos de final. Y el otro hijo, Daniel Anderson, jugó en Alemania 2006 en donde su selección fue eliminada en octavos de final por el anfitrión de aquella cita mundialista. Julio y Paolo Montero, padre e hijo con ADN charrúa. El aguerrido Julio Montero Castillo se destacó en Nacional de Montevideo y jugó 2 mundiales. El de 1970 en el que Uruguay terminó cuarto y el de 1974 en el que Uruguay se volvió a casa tras conseguir solo un empate ante Bulgaria. Su hijo, el tenaz Paolo Montero, también ganó todo, pero en Italia, nada menos que con la Juventus. Por otro lado, con la celeste participó en el Mundial de Corea-Japón 2002, pero no le fue nada bien, pues se fue en primera ronda. Jan y Yuri Djorkaeff. Jan, el padre, jugó en Inglaterra 1966 con Francia y llegó a ser capitán de los Les Bleus. Sin embargo, le fue muy mal al irse en primera ronda. Pero por otro lado, su hijo Yuri, como ya hemos dicho, fue campeón con Francia en el Mundial de 1998, que se celebró en el país galo. También participó en el 2002, donde Francia se marchó en la primera ronda en un fracaso que fue estrepitoso. Manolo Sanchís y Manolo Sanchís Jr. Manolo Sanchís jugó el Mundial de 1966 con España e hizo un gol ante Suiza. Claro está que no superó la fase de grupos. Por otro lado, su hijo Manuel Sanchís Jr., reconocido integrante de la Quinta del Buitre en el Real Madrid, disputó la Copa del Mundo en 1990, en donde cayó en octavos de final ante Yugoslavia. Miguel Perico Alonso y Xabi Alonso. Perico Alonso fue protagonista de los años más exitosos de la Real Sociedad, cuando ganó sus únicos campeonatos de primera división en 1980-81 y 81-82, y con España jugó el mundial que su país organizó en 1982. 2 de los hijos de Perico se dedicaron al fútbol profesional, Mikel y Xavier. Este último, más conocido como Xabi Alonso, tuvo una gran carrera en el Liverpool, Real Madrid y Bayern Múnich. Además, participó en los mundiales de 2006, 2010 y 2014 con España, consiguiendo en el 2010 la primera Copa del Mundo para su país.
Javier Chicharo Hernández y Javier Chicharito Hernández. En este caso tenemos a Javier Hernández Gutiérrez, conocido como Chicharo, quien disputó la Copa del Mundo de 1986 en su país. A su vez, su hijo Javier Hernández Balcázar, conocido como Chicharito, jugó la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica, el Mundial 2014 en Brasil y, si nada extraño ocurre, también estará en Rusia 2018. Nicolae Lupescu disputó el Mundial de 1970 con la selección de Rumania y su hijo Ioan lo hizo en los Mundiales de 1990 y 1994. Cha Bum-kum y Cha Du-rin. Bum-kum, padre, participó en el Mundial de 1986, mientras que su hijo Cha Du-rin participó en los Mundiales de 2002 en el que fue cuarto con Corea del Sur y 2010 en el que cayó en octavos de final. Jan Verhetten y Gert Verhetten. Jan, padre, participó en el Mundial de 1970. Por el lado de su hijo Gert, estuvo en los Mundiales de 1998 y 2002. En el primero se quedó en la fase de grupos y en el segundo cayó en octavos de final. Martí y José Van Tolrà. Esta es una historia particular, ya que padre e hijo jugaron un mundial, pero por distintas selecciones. Resulta que Martí Van Tolrà llegó a México luego de la Guerra Civil Española y ya había disputado con la Furia Roja el Mundial de Italia 1934, en donde llegó hasta cuartos de final. Precisamente en México nació su hijo José Van Tolrà, quien en 1970 jugó la Copa del Mundo vistiendo la camiseta del Tri, con el que llegó hasta cuartos de final. Roger y Patrice Rio. Roger, padre, participó en el Mundial de 1934 en donde llegó hasta los octavos de final, y su hijo, Patrice, no le fue mejor en el Mundial de 1978 ya que se quedó en fase de grupos. Domingos y Ademir da Guia. Domingos, padre, participó en el Mundial de 1938 en donde Brasil llegó hasta la semifinal. Por el lado de Ademir, hijo, participó en el Mundial de 1974 en donde consiguió el cuarto puesto con la Canariña. Vicente y Juan Manuel Asensi. El padre Vicente Asensi, famoso por la delantera eléctrica del Valencia en la década de los 40, jugó el Mundial de Brasil 1950 en donde consiguió un cuarto puesto con la selección española, mientras que su hijo Juan Manuel disputó la Copa del Mundo Argentina 1978 y aunque marcó un gol, no le fue muy bien ya que la selección española se despidió en fase de grupos. Ricky y Rio Mabuba. Ricky Mabuba jugó con la selección de Zaire, con la cual asistió a Alemania en 1974 y le fue fatal ya que se quedó en la fase de grupos. En cambio su hijo, Rio, es seleccionado francés y acudió a Brasil 2014 como jugador de Los Le Blues, en donde cayó en cuartos de final ante Alemania. Andreas y Tobias Linderoth. Andreas participó en el Mundial de 1978 en donde le fue terrible ya que se quedó en la fase de grupos. En cambio Tobias participó en los Mundiales de 2002 y 2006 en donde cayó en octavos de final. Wojciech y Eusebiusz Smolarek. Wojciech participó en los Mundiales de 1982 en donde fue tercero con Polonia y 1986 en el que se fue en octavos de final. Por otro lado, Eusebiusz estuvo en el Mundial de 2006 con un paso apenas testimonial, ya que se quedó en la fase de grupos. Luis y Mario Pérez. Luis, padre, participó en el Mundial de 1930 y se marchó en primera ronda. Pero si hablamos de Mario, hijo, hay que decir que participó en el Mundial de 1970 cuando México se fue en cuartos de final. Así terminamos este lindo repaso de padres e hijos que le dieron sus vidas al fútbol. Comenta cuál es el caso más llamativo de todos los que mencionamos y si conoces otro, ¿qué esperas? Escríbelo. Y ya sabes, la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol.